Como dice aquí, que es la etapa de la incredulidad. Antes de empezar a explicar esto, algo que ustedes deben de saber, no sé si en su momento ustedes sepan qué significa la palabra duelo. Pues dolor, ¿no? Dolor, angustia, desesperación. Duelo, Ausencia, ¿no? duelo significa doler, dolor. Así de sencillo. No nos metemos más en situaciones así, ¿no? Pero nosotros vamos a vivir duelos el día que suframos una separación. No es lo mismo una separación que un divorcio, aunque a lo mejor relativamente se siente como lo mismo, porque igual yo me puedo separar de un tiempo de una persona, ya estará. O divorcio, pues ya definitivamente cuando uno firma papelitos y ya uno dice ya que se acabó todo. Ajá. O cuando hay algún fallecimiento, ya saben, la muerte de un ser querido, pues para qué nos metemos más a detalle, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Separación, divorcio, fallecimiento, alguna pérdida, puede ser monetaria. A lo mejor perdí mi casa, a lo mejor perdí dinero o me robaron dinero. Todo esto nos va a llevar a vivir un duelo. Y antes de empezar acá de este lado, el duelo, como lo dice esta persona en su libro, Jorge Bucay, menciona que el duelo más fuerte de superar es el de la pareja. No tanto el de los papás o el de los hijos o el de la mascota. El duelo más fuerte siempre por superarse es la pérdida de la pareja. ¿Por qué? Porque nosotros con la pareja pues convivimos, pues estamos viviendo cosas a diarias, ¿no? Con esa persona, empezamos a tener hábitos juntos, así como que el salir a pasear, el comer juntos, desayunar juntos, cenar juntos. Sé que le gusta a mi pareja comida, sé los guisados que le gustan, sé cómo baila, sus gestos, todo. O sea, llega un punto donde me involucro tanto en su vida que empiezo a pensar que sin esa persona yo no voy a poder vivir, ¿sale? Entonces, algo que nosotros debemos de entender, cómo es que nosotros entonces vivimos la muerte. Porque entonces la muerte es algo de lo que nosotros no queremos hablar jamás, no nos gusta tocar ese punto, pero finalmente nosotros somos personas mortales que en su momento pues nos vamos a morir. De hecho es algo que sí tenemos seguro, ¿no? O sea, tanto es como la vida y como es la muerte, ¿no? Eso es algo que la vamos a perder, no sabemos cuándo, eso sí, porque lo que sí te puedo decir es que si hay un mes, si hay una fecha, y si hay un día, y si hay un año, pues, en el cual yo me voy a morir. Pero que eso no sea obstáculo para no disfrutar la vida, para estar preocupada pensando en cuándo me voy a morir, o más así, ¿no? ¿Cuándo va a morir el ser que yo quiero? Entonces no debemos estarnos preocupando por eso. Tal vez utilizar la muerte como consejera para seguir yo en mis proyectos, para seguir luchando por lo que quiero, para disfrutar de lo que la vida me da, ¿no? Tal vez eso me serviría, el tener yo eso como consejo, ¿no? De que no puedo perder el tiempo en estupideces, porque sí perdemos el tiempo en tonterías, o sí pierdo el tiempo en estarme peleando con mi pareja, en no disfrutar a mis hijos, o en estar resentida con la familia o con gente, ¿no? Y ya no disfruto, o sea, guardo resentimientos y entonces un día la persona se muere y luego, me quedé con un perdón, me quedé con un te amo, me quedé con esto de que ya no fuimos allá, ya no disfrutamos esto, como que se quedan las cosas pendientes. Yo no te aconsejo, ¿por qué? Porque miren, yo he tenido casos así, ¿no? De que vienen arrepentidos, sufriendo, porque se quedaron con muchas cosas contenidas que no le pudieron decir en vida a la persona.
Entonces eso es realmente penoso, es fuerte, porque entonces la gente se llena de culpas, se llena de remordimientos, que incluso eso se ve reflejado el día que van al sepelio de la persona, ¿no? O que están en el féretro y tú le estás rogando, pidiéndole perdón, es que escúchame, es que no sé qué, y yo sé que tú estás aquí, y realmente la persona cuando se muere ya no está aquí, ya no te escucha, ¿eh? Eso sí que quede claro, porque en la Biblia dice eso, ¿no? Cuando tú te mueres, tu espíritu se va directo con el Creador, que es con Dios, y tu cuerpo, pues sí, se queda el físico, pero pues se va a convertir en polvo, ¿no? O sea, finalmente el muerto está y no te va a escuchar. Entonces es a veces fuerte ver a la gente cómo se despide sabiendo que esa persona ya no te escucha. ¿Me explico? Entonces eso es algo que debemos de entender. Nosotros a veces interpretamos a la muerte como algo horrible, pero es algo natural. Si yo no soy capaz de ver la muerte, mi propia muerte y la del otro como algo natural, voy a sufrir. Y no saben de qué manera, porque esto puede durar años, ¿no? Que yo no deje descansar a una persona. Y además no puedo yo hacer eso de que, como yo me la paso llorándole, no descansa. No es cierto. Él ya está dormido, pues descansando. Nada más. Es como si la persona estuviera dormida. Pero si yo sigo pensando y sintiendo de que sin esa persona yo no puedo vivir, pues realmente ese duelo se puede convertir en algo patológico. Puede durar 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 10 años. La cosa es que yo en toda mi vida voy a tener cargando el cadáver, ¿no? Encima de mí. Entonces no lo suelto. Y entonces es importante saber las etapas del duelo, conocerlas, ¿sí? Porque tarde o temprano, así te lo digo, no es mala onda ni te lo deseo, tarde o temprano usted las va a vivir. Usted va a tener una pérdida, una separación, un fallecimiento, lo que tú gustes y mandes. Eso es algo hecho que va a ocurrir. ¿Qué es importante que tú sepas dentro de los duelos, del duelo, las etapas, que tú las conozcas? Porque hay gente que no tiene conocimiento de las etapas, no sabe, incluso puede estar pasando en alguna de estas, como no sabe manejarla, siente que se puede volver loca. Ha habido gente que porque no superan un duelo, terminan en el psiquiátrico, terminan en una depresión, terminan matándose. O sea, esto si yo no lo trabajo, puedo terminar loca, depresiva, busco a lo mejor el matarme, etcétera. La cosa es que no supero esta situación, no puedo superarla, o como se dice, necesito trascenderla. Entonces tú tienes que conocer las etapas del duelo. La primera, no sé si quieren anotar, ahí les puse hojitas con plumas. Incredulidad. Es cuando, aquí como lo marca, es como una parálisis, una negación y es como una confusión. Estas tres las voy a vivir dentro de la incredulidad, porque entonces cuando yo estoy en esa etapa, hagan de cuenta que es como estar en un estado de shock, ¿no? Es como la sorpresa. Entonces cuando yo recibo la noticia, ya sea que por teléfono, ya sea por pues no sé, la persona se presenta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Acaba de fallecer esta persona. Pues de momento, ¿cuál es tu reacción? ¿Te quedas? ¿Qué? En este momento, hagan de cuenta que la mente se prepara, como que llega la noticia y es como si tú estuvieras pensando, no, esto no puede ser. No, es que esto no es real. Es que yo no creo que esté pasando esto. No lo creo. No estés jugando, ¿no? Hay gente que dice así, no me estés jugando estas bromas, neta. No hables así, no digas eso. Y la persona pues sí te está diciendo, es que ya falleció la persona, ya no está. Te quedas congelado. Parálisis es tal cual, te quedas impactada, es en shock. No hay pensamientos, no hay razonamiento, pues, para, ¿no? O sea, no entiendo por qué sucedió esta situación. Esto es como un impasse, como un momento, no sé cuánto pueda durar dependiendo de quién sea la persona, porque igual, imagínate, puede ser tu hijo,
tu hija, alguien tan amado, tu padre, ¿no? Tu pareja. Entonces, no sé cuánto tiempo la persona dura en un estado de parálisis, de confusión. Puede esto ser, no sé, días, semanas, ¿no? Dependiendo de quién sea la persona que tú acabas de perder. Entonces, aquí como bien lo marca, aquí todavía no está el dolor, solo hay confusión, solo hay muchas preguntas, ¿no? ¿Qué otra? Aquí también está, pues no sé, que nos asombramos, la confusión, incluso llega un punto donde lo que te decía, la psique se protege para evaluar, ¿no? Así como que uno se queda, ¿cómo se dice? Checando las situaciones, por qué, cómo pasó, ¿me explico? Entonces, en esta etapa, cuando recibimos esto, empieza a estar como en un estado de crisis de momento. Tal vez pueda reaccionar, tal vez, no te puedo asegurar, que pueda reaccionar luego llorando. Y esa nos llevaría luego a la etapa de la regresión, ¿sí? O sea, empiezo con la sorpresa, me quedo así, las preguntas, confusión, cuestionamiento, parálisis, en shock, y entonces viene la regresión. Cuando llega la regresión, como bien lo explica aquí, es un llanto explosivo, hago berrinche y es una desesperación. Llanto explosivo es de tanto que estoy ya pensando, llega un momento donde ya no te puedes contener, como que apenas, ¿no? Estoy creyendo que sí se murió, ¿no? Entonces viene el llanto. Es gente que cuando recibe la noticia también puede ser que se tire al piso, pegue, batalee, grite. Es un llanto desbordado, por así decirlo, que no se puede contener. O sea, ya es algo que explota. Pero aquí es algo bien peligroso, ¿no? Hay que tener mucha precaución en esto, porque la gente puede actuar de otra manera. La gente puede llegar a lastimarse. Hay gente que se arranca los cabellos, se golpea. O sea, es bien peligroso en el momento que si a ti te toca dar la noticia, abusados, porque esa persona puede reaccionar muy mal. No aguanta el dolor, pues. Entonces entra en una crisis en el cual pues la persona tiene que estar alguien con ella o con él, porque entonces vamos a suponer que a ti te dieron la noticia y tú conoces a la esposa. Si tú le vas a llamar por teléfono y tú estás en el hospital, tú le tienes que decir a la persona: oye, necesito que vengas urgentemente aquí al hospital, es que acaban de traer a tu esposo, aunque tú sepas que ya murió. Tú esa noticia no se la tienes que dar. Si no hay quien, pues te tocó, ¿no? Y se la tienes que dar tal como fue o como es. Entonces sí es como que ven, necesito que vengas, pero tranquilízate. Te va a preguntar: oye, es que ¿qué le pasó? ¿Ya se murió? ¿Está vivo? No sé, aunque tú ya sepas que sí, no sé, necesito que vengas. Es que el doctor me dijo que quiere ver pues, a alguien cercano, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Allá, pues obvio, le van a dar la noticia, va a entrar en crisis la persona, le van a inyectar algo para que se calme o se duerma, pero la cosa es que pues la van a calmar allá, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado en esta parte, cómo reaccionas tú y cómo también das la noticia. Entonces va a entrar en un estado de regresión. Lo mismo puede suceder cuando tú te separas de tu pareja, ¿sí? De momento igual no lo crees, ¿no? Que se va, porque también existe esa parte de que te puedan abandonar, se va. Entonces sí entras en un estado de regresión. Yo tuve una pacientita que esta persona se fue, pero hagan de cuenta, pues sí, sacó, ella se tenía que ir a trabajar, él no fue a trabajar, pues le vació casi toda la casa, o sea, lo dejó sin nada. Imagínate qué fuerte para ella regresar a su casa y ver que su marido ya no está. No estaba ni la tele, ni su ropa, nada. Entonces ella desesperada se pone a buscar, ¿no? Pues su marido le empieza a hablar por teléfono, no contesta, y lee una nota que dice: me fui, o sabes qué, te dejo, y pues ya, aquí terminó todo. Imagínense. Pues esta persona entró en un estado de regresión, se puso a gritar, igual a patalear, a aventar cosas, ¿cómo es posible? Se ponen muy mal. Entonces, tal cual, así es el estado de
regresión. Entonces, aquí cuando tú ya dices, bueno, tú ya moqueaste, ya lloraste, ya sacaste todo, viene lo que es la furia, ¿sí? Esta nos lleva luego a la furia. La furia es ira desbordada, ¿sí? Entonces, ¿con quién me enojo? ¿Con quién o contra quién yo siento ira? Contra el causante de la muerte. Dependiendo de si fue un choque, voy a odiar al conductor. Si fue el avión, se cayó, qué sé yo, con el piloto. Si es con el doctor, que el doctor me da a mí la noticia de que mi pareja acaba de fallecer, lo quiero agarrar a golpes. O le empiezo a decir que hubo negligencia. ¿Qué más empezamos a decirle al doctor? Es que usted no tiene la preparación, ¿no? Usted no lo salvó. ¿Sí me explico? Usted lo dejó morir. ¿Me explico? Entonces, o qué es lo que pasa también con el muerto por abandono. Me empiezo a enojar con el muerto también. Como que así empezamos a decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste en este momento cuando yo más te necesitaba? Me enojo con él. Me dejaste todo este despapalle, ¿no? O si es con la pareja que se va, ¿no? Ella se va a enojar con él. O si se entera de que hubo alguien más, ¿con quién crees que se va a enojar ella? Pues con la amante. Es que ella me lo quitó, es que ella me lo robó, ¿no? Ella es la causante de que mi relación de pareja haya terminado. O sea, a ella con ella o con ellos yo voy a sentir la furia desbordada. Hay gente que aquí estando con esa furia desbordada ha pensado en ir a matar, se quieren desquitar del doctor, con el doctor o con la amante, o me quiero desquitar con todos los enfermeros porque no hicieron nada, o me quiero desquitar, pues no sé, en general, ¿no? Con quien se cruce. Es más, si llega una tía o un tío que me da la noticia, yo quiero golpear a esa persona, ¿no? A la tía o al tío. Entonces empieza a haber una situación muy fuerte aquí. Es algo terrible. O sea, vivir esta parte de bueno, las tres, ¿no? La furia. Es un enojo, como te comentaba yo, es desbordante. No hay control sobre eso. Incluso, como yo también les había dicho anteriormente, en un sepelio, cuando ya ven que hacen los rosarios y que van las personas a la casa y para acompañarte en tu dolor y que todo este rollo, la persona que acababa de perder a su pareja era la que estaba sirviendo, la que estaba dando el cafecito, las galletitas, y ya saben que uno luego de repente va a comer, pues le servía a todos. O sea, ella todavía no estaba como que en la realidad, pues. Y ya cuando se acaba todo eso, que se van, porque se tienen que ir, porque eso ¿cuánto tiempo dura? ¿Una semana? 9 días. 9 días. Ajá. Entonces dura como 9 días. Pues esos 9 días ella está en acción, no duerme, no descansa, no esto, no lo otro, como que no ha tenido el tiempo suficiente como para empezar a vivir el duelo. Digerir. Se van, ¿y qué creen que sucede después? Ya viene lo fuerte. Entonces sigue la incredulidad, regresión, la furia, y después de que hay un enojo tremendo, fíjate, sigue lo que es la culpa. Después de la furia empieza a haber culpa. ¿Cómo sería aquí, chicas? ¿Por qué culpa? ¿Por qué empezamos a sentir culpa? Por no haber hecho algo más. Empiezo yo a sentir culpa porque yo no hice más, porque empiezo a decir, híjole, ¿por qué la mandé a la tienda? ¿O por qué no estuve en ese momento que ella me necesitaba? Es más, ¿por qué no estuve en el momento que le metieron el balazo? Yo me hubiera metido, ¿no? Para que eso no pasara. Empieza a haber culpa como, ¿sabes qué papel agarras? Como si tú fueras Dios. Como si tú no hubieras estado si tú hubieras estado en ese momento, tú lo hubieras salvado. O ¿sabes qué? Cuando es una separación,
te empiezas a culpar porque por tu culpa la persona se fue. O porque por tu culpa, por ser así, asado, porque eres celoso, celosa, porque eres malo o esas cosas, tú piensas que por tu culpa te dejaron. Porque hay gente que así cuando se separa, sí te llegan a decir, es que por tu culpa, yo no te aguanté, es que no cambias, es que no te quitas eso, ¿no? Tus celos, tu inseguridad, o te la pasas molestando todo el tiempo. Entonces empezamos a culpar, ¿no? Incluso hasta tú empiezas a sentir culpa por aborrecer al que se murió, porque nos llegamos a odiar, ¿eh? Como te decía, viene la furia, me enojo con esa persona, pero ya después viene la culpa y digo, ay no, no, pobrecito, porque se murió y yo todavía, ¿no? Echándole la culpa de por qué me dejó sola. O luego hasta los parientes empiezan a decir, es que lo hubiese llevado con tal médico a otro lado, y como que empiezan a saber culpa. Sí. Entonces, como eso, también, es que te dije que lo hubieras llevado acá, él es muy bueno, él es muy buena. Llevado a tal lado, o si te estás separando, te dicen, hubieras ido con la Paola. Hubieras ido buscado ayuda. Hubieras buscado ayuda, ¿no? Ya ves, ¿por qué no te moviste? Es que hay muchas alternativas y empieza. Y entonces eso se bombardear, ¿no? ¿Qué pasó, Bebo? Con mi papá fue al revés. Ajá. Empezó él a quejarse de los riñones, y como estaba a cargo de mi hermana estaba a cargo de él, lo llevó al seguro y le dijeron, lo vamos a operar porque ya sus funciones sus riñones ya no funcionan y le vamos a hacer una diálisis. Entonces mi hermana lo internó y le hicieron la diálisis. Y ahora dicen que ya lo llevó a que mi papá estaba bien. O sea, si lo llevas porque lo llevas y si no lo llevas porque no lo llevas. Pero los que no ponen nada de su parte son los sí. Entonces yo lo que abogo por mi hermana es que le digo, nadie hizo lo que ella hizo y ella hizo lo que ella consideró bien. Si un médico te está diciendo pasa esto, pues tú lo haces, pero nadie nos ocupamos de él. Entonces ella fue la decisión que ella tomó, buena o mala. Y uno de mis hermanos muy cruel decía, es que ella asesinó a mi papá, ella lo mató, así con esas palabras. Y hasta que le dije, pues tú no hiciste nada, tú también lo mataste. Imagínate una persona así como lo comentas, que acabamos de perder a alguien importante y llega la gente estúpida haciendo estúpidos comentarios diciéndote eso. Es que no la cuidaste como tenías que haberla cuidado, es que por esta herida, etcétera, como no la curaste a tiempo, por eso se murió. Tú tan mal por esta situación y que llegue gente así te diga, ¿cómo te sentirías? No, pues gracias por el ánimo, ¿no? Que me dan. Al contrario, eso te tira más. Sí. Y luego hay que ver las cosas que realmente pasan, ¿no? Porque mi papá, después de que le hicieron la diálisis, él quería que le echaran tortillas a mano, frijoles de la olla, todo lo del rancho. Bistec, cuando él ya no podía comer eso. Él con una diálisis ya no podía comer eso. Hay que cuidarlo. Y berrinche, o sea, mucho berrinche, porque decía, es que ustedes me están matando de hambre, no es lo que tienes que comer. Total que cuando yo 2, 3 veces que lo llevé a la diálisis, le dije al doctor, mi papá quiere una coca saliendo de aquí, dice que le arde mucho el cuerpo. Entonces, pues es que ya agarrar, yo le decía, ¿qué quiere? Porque se lo hacían en ayunas. ¿Qué quieres de almorzar? Quiero un sope así grandote y una Coca-Cola. Pues yo eso le di. Pero también te queda el cargo de conciencia de que tú se lo diste. Por eso aceleraste la muerte de él. ¿No? ¿Por qué no le hice mejor sus verduras, su pollo y convencerlo, hablarle bien? O sea, así te queda. Y eso es lo peor que una persona que está pasando por estas etapas del duelo, lo peor que puedes hacer es llenarla de culpa. De hecho, hay gente que dice, bueno, ¿qué es lo que le tenemos que decir a una persona que acaba de perder a alguien? Nada. Yo les he dicho muchas veces, ¿qué palabras hay, díganme, para decirle a alguien? No hay palabras. No, de hecho nada te llena. ¿Están de acuerdo?
Ni lo peor que puedes hacer es decirle te acompaño en tu dolor, te entiendo tu dolor. No manches, tú no entiendes mi dolor, ni me acompañas en mi dolor. Hasta la gente se ofende. La gente ha llegado a contestarle a otra, pues tú ni siquiera sabes lo que se siente porque tú no has perdido a nadie, ¿no? Cuando lo Yo acabo entiendes de es cuando perder. lo entiendes. Exacto. Cuando, a mí Ajá. cuando alguien me dice, se murió mi mamá, yo siento el dolor. Se murió mi papá, yo siento el dolor, sé lo que está sintiendo. Pero no puedes Y decir sabes lo nada. que haces, te quedas callado. Exacto. Pues sí. Porque Lo único que puedes hacer es abrazarla, con eso le estás diciendo muchas cosas, y lo más fregón es que esta persona puede interpretar tu abrazo como más le plazca. No le digas nada, menos llegues con esto, es que ya ves, es que no estuviste atento, no, le estás llenando de culpa. Si de por sí uno ya se siente culpable porque no estuve en el momento, ahora tú llegas y le dices por tu culpa, pues lo hundes más. Entonces, de esa culpa pasamos a lo que es la etapa de la desolación. Oye, Pau, y ahí también en la culpa puede entrar, por ejemplo, mi hermano, yo siento que tiene culpa por cómo se portó con mi mamá cuando estaba Su viva. movimiento. ¿Es lo mismo? Sí, sí, porque qué bueno que sacas ese punto, porque aquí, como él ya vivió esa etapa, está viviendo todavía la etapa del duelo. ¿Cuánto tiempo tiene fallecida tu mamá? 3 años. 3 años. Y entonces hay gente, eso es algo bien importante, que se puede estacionar en una de estas. Y difícilmente las personas pueden trascender de la culpa a la desolación. Porque en la culpa yo me puedo quedar muchos años y no lo trasciendo. Pero ¿sabes qué pasa cuando uno se queda en la culpa? Entro en depresión. Entonces, cuando yo siento culpa, de hecho, por eso también esto nos lleva al alcoholismo, a la drogadicción. ¿Por qué? Porque la culpa somete, la culpa es como sentirme mala, y entonces como soy mala, merezco un castigo. Inconscientemente a veces la persona provoca que le sucedan cosas o simplemente no es feliz con la vida que lleva. Entonces constantemente está sufriendo, y lo peor que cuando a veces llegan a tomar, están recordando a la mamá, ¿no? O al papá, o a la pareja. Entonces, si ustedes en este trabajo, porque es como elaborar el duelo, tenemos que aprender a elaborar el duelo. Por eso es que si yo me quedo aquí es porque no está siendo elaborado el duelo, ahí me quedo. Entonces, después de que ya el shock, la regresión, la furia, que ya moqué, que ya maldije, pero me arrepentí de todo lo que maldije, ¿no? Ya como que entra esa parte de que no, ya llega el momento donde entra la etapa que hace honor al libro de este autor, que se llama El Camino de las Lágrimas, porque es la etapa la más temerosa. Es la etapa de la desolación, donde te enfrentas directamente, así tal cual, con la soledad. Aquí ya llega ese punto donde te sientes que hay ruinas dentro de ti, que está como el vacío, esa soledad. Pero no estoy hablando de esa soledad común que conocemos todos, que esa soledad que a veces decimos, pero no pasa nada, yo sé que se va a trabajar y sé que va a regresar. Y aparte sí nos sentimos solos. Yo estoy hablando de la soledad esa que dices, llegas a tu casa, ya no va a estar la persona. O sea, eso es algo, ¿no? Siento que la gente aquí se vuelve loca. Hay muchas personas me han preguntado que si aquí en la etapa de la desolación se puede llegar la depresión. Sí, pero no es lo mismo la desolación, que es como tristeza, como dolor, a la depresión, porque lo que es la depresión, ¿cómo te das cuenta? Que hay una inacción, o sea que la persona, como está en depresión, ya no trabaja, ya no come, Deja de hacer cosas que normalmente hacía. ándale, deja de hacer todas sus cosas que comúnmente hacía. Ahí la persona puede decir, es que ya estoy en una depresión, porque de plano ya no se bañan, ¿no? Ya no se cuidan, pues. Cuando es la desolación, que es dentro de la tristeza, aunque yo tenga esa profunda tristeza dentro de mí, yo sigo haciendo mis cosas. Lo que sí quiero que me entiendas es que cuando llegamos a vivir esta situación del duelo, sí puede haber una inactividad o una inacción, que no vas a hacer nada. O sea, sí,
¿Por qué? Porque estás viviendo el duelo y de momento te llega todo, o sea, yo pienso que llega todo de momento, entonces eso no te permite a veces hacer tus cosas, pero si pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y tú sigues en inacción, ¿qué onda ya? Eso ya es patológico. Te puedes tardar, si gustas, 3, 4 meses, ¿no? Pero que estés haciendo algo dentro de ese duelo, que lo estés elaborando o que busques la ayuda profesional para que te ayuden a trabajar este duelo. Pero si de plano usted se queda 4, 5 meses, 6 meses sin buscar ayuda, ¿qué va a pasar? Usted se va a quedar aquí en la desolación, ¿no? ¿O qué sucede? Que de la desolación te regresas a la culpa, te regresas a la furia, regresión y hasta acá. Y nada más estás, ¿no? Estás como regresando, pues. No, eso no es así. Aquí dentro de la desolación hay pseudo alucinaciones. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú vas a la casa de la persona, puedes, no sé, oler, ¿no? El perfume de la persona, de tu abuela, de quien haya fallecido. Tú hueles eso. Pero no es de que la persona esté contigo, porque hasta pensamos, es que está conmigo, ¿no? La persona me sigue a todos lados. No. Eso es con lo que tú asociaste a la persona. O sea, la casa, el olor de la casa la asociaste a la persona, pero no es de que la persona esté ahí. A veces llegamos a sentir que si estamos dormidos, empezamos a escuchar pasos, o que se abre la puerta, se cierra la puerta, que alguien se sienta, que empezamos a sentir la respiración de la persona, a escuchar, a soñar, a ver sombras, ¿no? Pero déjame decirte que eso es parte de la alucinación. Eso está dentro de tu cabeza. Es una alucinación, es una fantasía. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado a la aceptación de que esta persona ya no está. Entonces la gente llega a alucinar, ¿no? Llega a tener esas pseudoalucinaciones, creyendo totalmente que la persona todavía sigue ahí. ¿Y qué crees? Que a veces, como queremos comunicarnos con esas personas, ahí es donde los espiritistas, los mediums ganan el varo. ¿Por qué? Porque uno va en busca de saber respuestas de cómo está, de cómo le fue, que a dónde está, o dónde dejó el dinero, esas tonterías, ¿no? Entonces, estos cuates, los mediums y los espiritistas, están muy bien preparados. ¿Por qué te agarran o por qué te convencen? Porque es en el estado más vulnerable que tú estás. Todo lo que te diga lo vas a creer, porque la necesidad de saber de esa persona es muy grande. Entonces estás como que buscando escuchar lo que tú quieres oír, y estos te van a decir, ellos están bien, o él está bien, él sí te quiso, ¿no? O sea, esas cosas. Entonces eso es como alimento. Entonces ahí estas personas empiezan a ganar el varo porque tú les das o les tienes más fe, cuando yo desde un principio te acabo de decir que una persona cuando fallece, su espíritu se va con Dios y tu físico se queda inerte ahí, pues, ¿no? Ya no está. Pero en esta etapa llegamos a alucinar. Otra de las cosas que sucede aquí es que cuando estamos en esta etapa de la desolación, lo que te explicaba, pues sí nos invade la soledad. Yo sé que yo no he vivido eso, sí he perdido gente, mis abuelos, pero no es lo mismo a perder un padre, una madre, no puedo compararlo, no puedo compararlo. Solamente yo me acuerdo que yo vi destrozada a un familiar mío por el fallecimiento de un abuelo, ¿no? Porque para ella o para él fue como su papá, pues yo no entendí eso, yo nada más, híjole, pues qué le digo, ¿no? O sea, sí lloras y todo, pero lo superas, pienso yo, o aprendes a vivir con esto. ¿Qué sigue después de la desolación? Hasta aquí dudas, preguntas. Paola, yo viví todo eso. Ajá. Todo eso que comentas, yo lo viví. Ahorita que tú platicas eso, me llegó porque eran muy difíciles. Sobre todo la muerte de mi hijo, que fue una muerte repentina en un choque y teníamos proyectos y no lo acabas de creer, dices, no es cierto. Aquí la que me ayudó a salir de esto fue mi hija, una de mis hijas,
Pues yo estaba mal, estaba loca. Y no así con enojo, furia, yo estaba callada, no hablaba. Y un día me dijo, oye mamá, ¿cómo estás? Y le dije, bien. Y me dijo, no es cierto, mamá, tú no estás bien. Pero te voy a decir una cosa, tú nos has enseñado a ser fuertes. Si te quieres morir, muérete ya y no causes problemas. Ay, no espera. Ay, Porque recuerda que tienes 4 hijos, no uno nada más, me dijo. Y los demás, los 3, como que los hiciste a un lado. Así que eso yo te lo dejo de tarea. Y fue lo que me hizo a mí pues, reaccionar en mi pérdida que yo tenía, ¿eh? Me ayudó mucho. Fíjate, ahorita tú decías que tú no lo sacaste con furia. Hay gente que se contiene, pero es furia hacia adentro. Hacia adentro. Hay gente que llora hacia adentro, ¿no? Sí. Se queda contenido y no hay como esa, ¿cómo se dice? Esa explosión, pues, tal vez después, ¿no? Yo no la tuve. Pero sí, pero aparte lo que te dice tu hija, o sea, tú no te esperas eso. Pero como dices, a lo mejor eso tú necesitabas para que votaras, Sí. porque si no, ¿qué Sí, hubiera sí. pasado? Sí. ¿No? Mm. Entonces, fíjate, después pasamos a lo que es la fecundidad. ¿Qué creen que significa esto? Lo que es la fecundidad. Es la etapa de la fecundidad. O algo que vuelven a hacer, ¿no? ¿Sí? Aquí pasa algo bien común. Esto es como, por ejemplo, si yo perdí a mi pareja o perdí a un niño de 4, de 5 años, o a mi pareja, etcétera, quien sea, pues nosotros lo que llegamos a hacer, y esto está muy mal, porque en vez de que tú valores a la persona, ¿qué crees? Que todo lo deformas, como que lo idealizas, ¿no? La persona que se acaba de morir fue el ser humano más perfecto que puede existir sobre la tierra. Si se murió mi hijo, puedo decir, pues es que él Dios lo llamó porque era un ángel y aquí era perfecto. Entonces, como era tan perfecto, se lo llevó Dios. O mi marido, como era el más bueno de todos, más lindo, allá necesitaban un ángel y pues allá se va a iluminar el cielo y así, ¿no? Entonces empezamos a hablar de la persona como alguien súper perfecto. Eso, ¿cuál creen que va a ser la consecuencia? El que yo esté idealizando a la persona no me va a permitir elaborar el duelo. Voy a permanecer ahí creyendo que él fue el ser humano más maravilloso, cuando la verdad es que no. O sea, nosotros sabemos que pues, los seres humanos somos seres imperfectos. Entonces yo no, a la hora de morir, ¿ya soy perfecta? Pues no. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? En vez de idealizar, yo tengo que valorar a la persona que se fue, ¿sí? O sea, sí es como que a lo mejor recordar, pues sí, las cosas buenas que hizo, pero eso no lo hace Dios, o no lo hace un ser perfecto. Si yo no trasciendo esta etapa de la fecundidad, me voy a quedar ahí, porque entonces nada más idealizo. Y no, no sé si tengan dudas, o hasta ahí vamos bien. Pero ahí en la fecundidad, la religión te ayuda a entenderlo así, ¿no? ¿Sí? Porque es tanta tu desesperación que empiezas a ir a misa, empiezas a preguntar Buscas. por qué te pasa y empiezas a buscar Así es. respuestas. Así es. Pero otra de las cosas es que cuando llegamos a esta etapa de la fecundidad, y cuando tú más o menos te puedes dar cuenta que esto ya lo estás trascendiendo, es cuando eres capaz de escuchar la música que escuchabas con la persona. Es cuando puedes ver su ropa, porque hay gente que puede tener la ropa en el closet años y no la abren, casi no me abran este cuarto. No, macho. Entonces cuando me quiero ir a lacerar, abro el... ¿No? Eso puede durar mucho tiempo. Cuando tú ya eres capaz de entrar a ese cuarto, ver la ropa, oler la ropa, ponerte la camisa, ¿no? Y ya no te causa ese llanto desbordante o esa furia, significa que lo estás empezando a comprender.
que lo estás empezando a trascender. Es más, que ya pasaste de esa desolación, de esa soledad a la fecundidad, que es como que bueno, ya, ¿no? Ya estoy empezando a entender que sí duele, pero no se olvida, ¿no? O sea, sí duele, pero yo continúo con mi vida. Es cuando tú empiezas a entender que este duelo, ya ahí ya lo vas superando o lo vas entendiendo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Dice que aquí nosotros debemos de tener como una, ¿cómo se llama? Ay, yo creo que me salté una, espérenme. No sé si estamos bien. Viene esta parte de lo que es la cuota de identificación. ¿A qué me refiero con esto? Que ya entendí que la persona irremediablemente está muerta. Así soy feo, ¿no? Pero tiene que haber como una, ¿cómo se dice aquí? Como ese pensamiento de que bueno, yo estoy, pero la persona ya falleció. No es algo fácil de entender esto, pero es difícil, pero finalmente las personas que han vivido esto lo empiezan a entender y así como que bueno, ya lo van como dejando, aceptando. Y precisamente viene lo que es la última, ¿no? Que es la etapa de la aceptación. Aquí en la etapa de aceptación, este hombre maneja la interiorización, que es interiorizar y discriminar. En la interiorización es cuando yo ya lo entiendo en esta etapa de la aceptación. Ya entendí que esta persona falleció y pues ya, yo tengo que continuar con mi vida. La discriminación es que yo estoy aquí y la persona se murió. Yo continúo con mi vida, pero la persona, la de la persona ya terminó. O sea, esos conceptos los tengo que tener yo bien claro, ¿no? Porque entonces, aquí dice, la persona en la discriminación es de la persona que murió separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que la persona murió y yo no. Quiere decir, la vida terminó para ella o él y no para mí. Si estoy viviendo yo un divorcio, una separación, tengo que aceptar que él ya no quiere estar en mi vida, ¿no? Y me guste o no, yo lo tengo que entender. Y no es de que, a ver, ya lo entendiste. No, o sea, esto va a llegar. Y yo lo tengo que empezar a analizar, a comprender, a interiorizar. Me duele lo que tú gustes, pero pues ya no estás, ya no quisiste estar conmigo y yo no te voy a obligar. Y cuando es la interiorización, recuerden, dice, vemos a la identificación, él era como yo. La identificación es cuando decimos que nos podemos parecer a él o a ella, que tenemos cosas en común, que decimos, esto que a él le gustaba, me gustaba a mí, estos lugares que visitaba él, a mí también me gustaban, como esas cosas, ¿no? O sea, tal vez sí moriste, pero esas cosas se quedaron en mí. Así, se siente bonito, ¿no? Sí. O sea, esas cosas que viví fueron, si quieres, las más bonitas. Yo las recuerdo, pero esas cosas están en mí. Lo que tú hiciste por mí, fíjate, es así, lo que tú hiciste por mí, o el tiempo que estuviste conmigo, gracias, ¿no? Porque gracias a eso yo aprendí muchas cosas, o gracias a esto yo te amé más, no sé, me enseñaste cosas, ¿no? Es como esa parte de interiorizar. No se trata de que si me separo, ¿no? O si es una separación, yo no puedo estar sintiendo odio y resentimiento por esa persona, yo lo tengo que trabajar. Entonces, cuando yo también interiorizo y discrimino y entiendo que el otro ya no está y no quiere, soy capaz de perdonar, soy capaz de dejar ir a la persona. Pero si yo ni siquiera he llegado a la aceptación, pues yo voy a estar de la patada. Entonces yo tengo que aprender casi a decir adiós, esa fuerzas aunque no quieras. Porque además sabemos que cuando alguien decide irse, tú no lo vas a poder retener. Se va a ir. Entonces, así se maneja así, ¿no? ¿Qué otra? Dice, esto es la interiorización, la conciencia de lo que el otro dejó en mí y la conciencia de que por eso siguen vivas en mí las cosas que aprendí, exploré y viví. Y dice este hombre, y aquí termina el camino. ¿Por qué?
porque entonces me doy cuenta de todo lo que esa persona me dio y de que no se lo llevó con ella. Y me doy cuenta de que puedo tener dentro de mí lo que esa persona dejó en mí. La discriminación y la interiorización me permiten aceptar la posibilidad de seguir adelante y solo quedará la cicatriz. Dice aquí, se supera pero no se olvida. Quedó la cicatriz. Porque no sé si ustedes tengan cicatrices. Si ustedes tienen cicatriz, ustedes la tocan, no duele. Pero ahí está. Pero ahí está. Ujú. Y ese es como que el recuerdo, ¿no? Pues sí, de lo que sucedió, pero no duele. Tú la puedes seguir tocando, no duele. ¿Cuándo te va a doler? Porque a lo mejor algo que hacen las personas, ¿no? También es de que empiezan a hablar y hablar. Si ya pasaron 3, 4 años y tú hablas y vuelves a llorar, pero la diferencia es que ya no lloras de la misma forma como cuando empezaste, ¿no? A vivir todo esto. Tal vez llorarás, pero ya no de la misma forma, o tal vez ya no llores. Simplemente lo recuerdas y te da como tristeza, pero ahí quedó. Entonces es como la cicatriz, ¿no? Ahí está, pero no lo voy a olvidar. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de saber, que debemos de aprender, porque entonces si nosotros no, si nosotros vivimos por una situación así, bueno, mínimo voy a saber identificar en dónde estoy. La cosa es que tú sepas identificar en qué etapa del duelo estás, o si de plano ya hubo esa aceptación, porque puede haber autoengaño, de decir, no, sí, yo ya lo acepté, yo ya lo superé, y entonces a los 3 días otra vez se pone a llorar y otra vez que lo extraño, y yo pensé que ya lo había superado. ¿O qué crees que pasa? Cuando se separan, vuelven a ver a la pareja y se vuelven a poner mal. Entonces tú dices, no lo ha superado, porque todavía le sigue llorando, ¿no? O le sigue hablando, o lo sigue buscando. Entonces, esto es algo que se tiene que trabajar, se tiene que elaborar. No se puede dejar a medias. Porque entonces, si yo lo dejo a medias, pues hasta dónde me puede llevar el yo reprimir todo esto. Porque entonces, exacto, porque entonces, ¿qué es lo que estoy yo reprimiendo? Yo te dije que duelo significa doler, dolor. Si tú no lo trabajas, estás reprimiendo dolor. ¿Y qué le pasa qué le pasa al dolor cuando lo reprimes? Se deforma sufrimiento, ¿sí? ¿Y qué pasa si reprimo el enojo? La furia se deforma a ira, ¿no? Entonces esto va aumentando, ¿me explico? Me voy dañando yo más. Entonces la gente pueden pasar 4, 5, 10, 20 años y todavía siguen hablando en la etapa de la desolación de su amor, que fue el mejor de todos. Y tú dices, no manches, ya pasaron como 15, 20 años y tú todavía sigues en la idealización, o sea, y sigue. Entonces, otra de las cosas, algo que quiero que sepan, es que el cuerpo también sufre el duelo. Se empiezan a sentir palpitaciones, ¿no? Que no puedo respirar bien, sudoración, dolor de cabeza, dolor de estómago. Uno piensa que es que me va a dar un infarto, ¿no? Así se siente, pero el cuerpo también lo sufre. A mí me salió el vitiligo de los nervios que yo tenía, que no los sacaba. Todo eso empecé con esto. Enfermarte. Cuando me llevó mi hija al doctor, me dijo, mire, doña, aquí hay de dos. O sigue como va, se tranquiliza. Porque ahorita esto es aquí, al rato se va a poner todo. Es nervios lo que usted tiene. Esto no es una enfermedad, más que de usted depende si lo controla o no lo controla. Entonces ahí aprendí, mi hijo me dejó mucho aprendizaje después, aprendí muchas cosas, pero vaya que... Y algo bonito que hacemos, ahorita me acordé porque ya me habías platicado de esta situación, en la etapa de la fecundidad, también algo que podemos hacer para darles honor a esa gente, si es que tú quieres, como que hacer cosas que ellos dejaron, como continuar con eso. Si él todas las mañanas acostumbraba a pasear al perrito, hazlo tú. O si él dejó inconcluso una tesis, que era lo que me decías, lo terminan. Lo terminé, sí. Y te entregaron su título. Sí, Eso es algo bien bonito, porque continúas tú haciendo, ¿no?, lo que el otro dejó.
No te digo que esté mal, pero eso es como para honrar su memoria. Mi esposo me decía, pero Teresa, por Dios, ese es un papel, pero ese papel es mío, le decía yo. Y luché por él hasta que lo obtuve. Ahí está colgado. Ahora lo veo de igualito. Ya lo veo de Ya lo había diferente. acabado, ¿no? Ya Sí, nada más te faltaba el trámite. Sí, ya ves que te platiqué todo el proceso, pero ¿cómo Que supiste le eso? rompiste las... Sí. Sí, porque no me daban su cédula profesional, el título me lo daba, pero el pedacito no, es que me dijeron, usted puede hacer mal uso de él. Y yo le dije, pero ¿por qué? Sí. Entonces dije, bueno, permítamelo siquiera tenerlo. Yo iba tan molesta que a la hora que me lo dieron, mira, pues, señora, que no es suyo, ¿por qué no va a ser mío? Iba con mucha ira. Y ya cuando dijo, no, que le vamos a dar al director, traiga al director. Se lo mando parejo. Y tuve que hacer una carta de lo que había yo hecho. Pues sí, lo hice. Pero dije, ahí está, pero por lo menos por ahí está. Pero son cosas de la vida que las hace uno. Ya después ya ves que te platiqué todo y ya ahorita, gracias a Dios, ya. Ya sientes que cerraste, ya Sí, hubo todo, una aceptación. todo, ya ahora estoy feliz. Y, no con esto les digo, ay, me quiero morir. Pero yo veo la foto de mi hijo y le digo, ay, hijo, cada día, algún día, una esperanza, nos llegaremos a ver. Y me dicen mis hijos, pues si eres feliz así, madre, Pues sé sí. feliz. Porque a nosotros, pues sí, todos son mis hijos, ¿no? Pero con él ya había algo especial. Y ahora ni lo menciono porque sí, tu conce me dice. Pero ven, Consejo. así que yo tengo esperanza que algún día que yo me muera, no hoy, mañana, el día que me toque, tengo la esperanza que algún día nos vamos a ver. Y así, vivo Así es. feliz. Y lo mejor uno va a ser más feliz cuando llegue a este punto, ¿no? Que yo acepte eso que pasó. Sí. Pero lo que sí te digo es que todas las etapas pues son dolorosas. No sé. O sea, no creas que una duele más que otra, ¿no? Y es que también para tú superar un duelo depende mucho del vínculo que tuviste con la persona. O sea, eso, híjole, es bien importante saber cuál fue el vínculo que tuviste con la persona. Porque no es lo mismo un papá que un hijo, no es lo mismo un papá que que tu pareja, ¿no? Mucha gente luego se burla de que a lo mejor porque perdió la mascota la persona se pone mal. No. Hasta te dicen, ay, pues es un perro, ay, pues oye, pues sí se siente. Miren, de hecho, no sé si ustedes se han puesto a pensar que desde que eran niñas o niños, siempre ustedes han tenido pérdidas. Sí. Siempre, ¿no? Entonces, eso de que el pollito que se murió, que cuando yo era chiquito no lo recuerda, ¿no? O otras circunstancias, perros, ¿no? Pues toda tu vida has perdido cosas. De hecho, el día que también un día te cambiaron de escuela, también eso fue una pérdida y también tenías que vivir un duelo. Pero nadie te había explicado que eso era un duelo, ¿no? ¿Y cómo lo manejas eso? Ahorita que tocaste ese punto, ¿qué crees que yo siento que mi bebé, bueno, la chiquita está en duelo por eso? Porque ¿Por qué? llora mucho desde que salió del kinder, que tiene 2 semanas, va como una semana que se pone, pero una tristeza, Paola, que parece que perdió no sé qué, y llora así, pero que me rompe mi corazón. ¿Cómo le haces ahí? Lo que tienes que hacer. Los niños. Sí, no, fíjate, de hecho los niños tienen la capacidad para enfrentar un dolor, o sí, el dolor más que los adultos. Aquí a lo que me refiero a que tienen esa capacidad porque lo enfrentan y no se trata de que le digas tú a lo mejor a tu nena, sabes que ya no llores, la tienes que dejar llorar hasta que ella entienda que ese cambio tenía que ser y es algo que no se puede, es algo irremediable pues. Lo único que tienes que hacer es dejarla que llore. Y también es de uno prepararlos para todo momento, ¿no? Y es que es decirle, mira, y es que también no va a ser el único cambio que vas a tener, no va a ser como las únicas pérdidas que vas a tener, porque cuando entres a la primaria vas a ser amigos, y cuando pases a la secundaria, pues igual, ¿no? Vas a tener esas pérdidas, mi amor, o sea, es como muy,
es normal, hija, que estés así. Y llóralo. Es más, escríbeles una carta, eso también les sirve mucho para que se desahogue, para que lo vaya entendiendo. Pero lo que no podemos hacer, ni con un niño, ni con una persona adulta, jamás le tienes que decir, no llores, jamás, por favor. Si es lo que más necesitan, porque hasta la gente se espanta, es que no llores, mira, es que ve cómo estás incontrolable. No, déjala que llore, porque es peor si le dices es malo. Es que si le estás dando a entender que el dolor es malo, y el dolor no es malo, Es como es igual cuando natural. se caen, ¿no? Así Sí. ya te dolió, ya no llores, ya. No, también no dejarlos que lloren. Sí, no tienes que Se dejar que lo puedes lloren. manejar como un logro. Por ejemplo, Alexis, que salió de segundo y entró a tercero, y como salió en el cuadro de honor y todo, lloró porque ya no, su maestra ya no iba a estar con ella. Y entonces Brady le dijo, mira, lograste estar en el cuadro de honor, ya terminaste esto, ahora vas a entrar a otro. Tienes que prepararte, descansar, dormir, jugar, porque cuando llega el momento tienes que ir a la escuela y tienes que seguir con el mismo. Así Y es. entonces, y me vas a comprar esto y te voy a comprar tu mochila nueva, tus cuadernos, y Ajá. todo. Y empiezan a... También manejárselo así, ¿no? Mires que también ve esto, ¿no? Como las cosas buenas. Vas a tener unas Sí. amiguitas. Y vas que a ella le conocer- quede esa idea o esa reflexión de que cada que ella viva cambios le va a doler. Porque es como que algo termina y evidentemente algo nuevo va a iniciar. Y eso también te va a traer alegrías. Esto a lo mejor es normal, esto te causa tristeza. Pero ya después cuando tú entres a primero, ¿no? De primaria sería, qué rápido. Pues va a ser algo padre, ¿no? Pero ahorita sí es como que dejarla llorar, incluso acá a mis ojos, lo mismo pasó. Se pone bien triste. Lo mismo pasó. Y todavía como que le cuesta trabajo olvidarse separarse de los amigos de la primaria. Pero ya no es como antes de que lloraba y lloraba, porque decía, ¡ay! Y así se desbordaba el gama. Pero ahorita ya lo entiende, ¿no? O sea, dice, bueno, pues sí, no son naturales los cambios, pero jamás se le dice, ya no llores, o ya no exageres. O Son sea, etapas, ¿no? sí, sí. Entonces, esto quiero que quede claro, o sea, siempre hay un final. Es como sacar Siempre hay el un dolor, inicio. ¿no? Sacar el Sí. dolor, o sea, Sí. sientes dolor y sacarlo. Ajá. Y un Cicatrizar. enriquecimiento, ¿no? Así es. También. ¿Mande? Y un enriquecimiento también. Ujú. Porque, Sí. por ejemplo, a mí, yo digo que sí fue feíto porque yo estaba en una primaria con mis hermanos y una maestra me reprobó y que yo sabía que no tenía por qué haberme reprobado. Pero después del recreo nos formaron a todos y empezaron a hablar por micrófono, a decir que a las que nombraran se iban a ir formando en determinado lugar. Y de entre ellas me formaron a mí. Ya cuando formaron a todos los grupos, a los que quisieron, ya dijeron que salían de la escuela. Salían de la escuela para irse a otro plantel. Y sin más ni más, así sacaron los grupos y así nos llevaron a otra escuela. La escuela ahí se quedaron mis hermanas y yo me separé. Y realmente pues yo considero que mamá era, pues la verdad que digo lista y todo, muy plantada, porque pues igual en la vida de antes no era de que pobrecita de mi hija ya la quitaron o X, ¿no? No, mamá pues dejaba correr cómo eran las cosas, ¿no? Y me llevaron para otra escuela y ahí yo dije, bueno, a ver, yo misma, según para motivarme. Bueno, además yo vi a la directora bien bonita y era diferente la directora de donde me habían sacado. Y dije, bueno, además esta directora es más bonita y yo creo que es diferente. O sea, una consolación, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces Sí. digo yo, y a fin de cuentas dije, es mejor porque en esa primaria donde yo estaba éramos puras mujeres. Y en la que me pasaron era mixta, éramos hombres y mujeres. Entonces yo de antemano en mi mente dije, pues ya me sacaron por reprobada, por niña fea y todo, pero no por eso me tengo que caer, no, ahora tengo que luchar más duro para probar Así es. de que no era la posición que dicen Así que yo es. no sabía. Digo, lo tomamos a veces de diferente forma, ¿no? Sí. Pero por eso digo yo que sirve para el crecimiento de uno, fortalecer muchas cosas. Y a lo mejor no decirle a nuestros hijos, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de tu nena, ¿no? Decirle a lo mejor a la niña, o la niña puede llegar a decir, es que esto es algo injusto. No, es algo normal.
Porque si tú vas y la apoyas, sí, es que es injusto, ¿no? O sabes que Dios te castigó, o la muerte es que Dios, no, eso es algo natural. Nos hacen débiles, ¿no? Ajá. Y Dios no es malo, Dios no castiga, Dios es un ser amoroso. El problema somos nosotros, porque no entendemos que la muerte es algo que nos va a llegar, ¿no? Si nosotros a lo mejor lo tuviéramos claro, no sufriríamos tanto el fallecimiento de alguien, Sí. pero no, nosotros sí somos muy dramáticos, muy berrinchudos, lo vemos algo súper, horrible. Y muy consentidores, ¿no? También. Por eso yo ahí digo que mamá, Ajá. qué bueno que actuó así, porque ni se puso a apapacharme ni a decirme, fue algo Así es. benéfico para mí. Claro. Entonces imagínate si nos apapachan, Ajá. ay, no, Nos hacen débiles. pobrecita, ¿no? Pobrecita de ti. Y nos van a hacer pensar que toda la vida va a tener que ser como queramos las cosas. Y no es así. Tan solo nosotros cuando, no sé, viene una noticia así fuerte, ¿tú ya estás preparada para escuchar una noticia así? ¿Verdad que no estamos preparados? ¿Quién va a estar preparado? O sea, nadie está preparado para recibir una noticia de algún fallecimiento, o sea, nadie, ni del dolor, no estamos preparados para eso. Ni aunque veamos ¿No? y nos digan que determinado tiempo, de todos modos a la hora, tenemos una reacción diferente. Yo les he dicho que ha habido gente que ha actuado, pues en ese momento que se han enterado del fallecimiento van y se matan. Por eso les digo que es bien importante estas aquí, ¿no? Porque entonces la persona entra en crisis, no sabes cómo va a actuar. Enloquecen. Hay que tener, sí, eso es horrible. Y fíjate que ahí en lo que es un duelo, pues Ajá. es hasta la pérdida de un trabajo, ¿no? También, Porque de hace, hecho aquí está, sí es hace cierto. poquito Sí. se suicidó Fíjate. uno de Televisa, ¿no? Ah, Sí, creo que, bueno, se dio tiene un tiro en la en la cabeza. cabeza en su carro. Dicen que lo último que yo supe era que le habían recibido, que lo iban a sacar de Televisa. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Quién sabe? Pues todos dicen eso, porque de hecho sí hicieron mucho recorte de personal en Televisa. Ya muchos les quitaron la exclusividad. Ujú. Entonces creo que él iba a hacer 2 programas, tenía 2 proyectos que se lo rechazaron. Ujú. Bueno, Bueno, aguantó. pero cuando está uno ignorante de todo, volvemos a lo mismo. Ujú. Pero ya cuando venimos contigo y entendemos, yo creo que sí, es doloroso, pero ya no con ese desconocimiento que teníamos antes. Yo digo, no en mi caso, ¿no? Ya es con conciencia. Ajá, exacto. De hecho, esto, el conocer las etapas del duelo te hacen consciente de lo que Ajá. vas a vivir. Exacto. Lo que sí no, yo no te voy a saber explicar es el dolor, ¿eh? Ajá, O sea, eso es no, algo que no, tú no. sientes, yo no lo voy a entender tal Exacto. vez, pero sé que vas a vivir dolor, Sí. ¿no? Pero también, por ejemplo, nos ayuda el tener conciencia de que en el momento que estamos hay que dar todo lo que debemos de dar, ¿no? Y que si no, por eso también tienen más fuertes todas esas Ujú. Más cuestiones. remordimientos, más Sí, culpa. todo, más Exacto. todo, ¿no? Porque no vivimos lo debido en el momento y por eso se quedan muchas, hubiese hecho esto, ¿no? Eso es algo terrible, esa es la culpa. Yo Sí. creo que a mí eso sí me ayudó cuando más joven Ujú. para reaccionar, ¿no? Y sí fue doloroso la muerte de mi esposo y todo, pero y la verdad todos me decían, no, tuviste hasta todo lo que más pudiste, ¿no? Entonces, y yo me considero que sí fue. Entonces, como que eso ayuda a, pues, a tener uno mismo, ¿no? La fortaleza, que no es fácil, no es fácil, No, menos. pero sí es determinante. Así es, y algo importante que ustedes deben de saber es que cuando estés viviendo esto del duelo, sí te tienes que refugiar, pero en Dios. Él es el único ser que te va a poder ayudar a llenar ese vacío. Dios nada más. A mí realmente es lo que me ayudó. Porque ni un tanatólogo, así lo digo, aunque sea yo Sí. tanatóloga, Sí. no soy más que él. Tal vez igual yo te voy a ayudar a entender lo que estás viviendo, pero el que realmente sana es Dios, no yo, ¿eh? O que tú seas consciente, no. Eso es algo bien importante. Yo creo que es la base de todo, Dios. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, yo sé que esto, pues aquí lo entendemos, ¿no?
No, pues ahí se ve bien padre y sí de momento te imaginas, y es que, pero ya cuando lo vivas tienes que buscar ayuda. No es porque sea mala onda, te lo vuelvo a repetir, es algo que todos vamos a vivir. No porque yo sepa cómo funciona todo esto significa que Paola no va a sentir y lo va a superar rápido, no, o sea, yo también me doblo, yo también lloro, yo también grito, me enojo, ¿no? O sea, yo también voy a pasar por todo eso y sí da escalofrío. Oye, cuando yo estaba consciente de la muerte, ¿no? Porque yo cuando tenía 2 años vi fallecer a mi abuelita. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de lo que era. Y cuando tenía 13 años falleció mi hermano de un día para otro, ¿no? Entonces como que ya lo traía uno arrastrando. Entonces, mi esposo, yo me acuerdo, y me hablaba y me decía vida, y desde la sala me gritaba vida y le contestaba por allá, por donde andaba. Y yo veía esa afirmación de él hacia mí. Entonces, yo a veces le decía, yo como me pensaba y me decía, no, y yo faltar un día, y pues va a sufrir, ¿no? Y empezaba a hablarle a él de la muerte, y luego hasta en la comida, así después de comer, quería yo hablar de la muerte y me decía, ¿por qué hablas de eso? De eso no hables, ¿no? Pero decía, es que se debe, ¿no? Pero no lo aceptaban, ni él tampoco lo aceptaba. Y es algo que se debe de hablar. Y cuando ya lo platicábamos así más a fondo, él me decía, no, no me gusta que hables de eso, porque si va a pasar eso, prefiero irme yo primero. Y digo, Dios se lo concedió, ¿no? Sí. Pero pienso que sí, a lo mejor se hubiera sufrido mucho. Sí. Mucho. No, y es más, es algo que de lo que tienes que hablar con tus hijos, Sí. ¿eh? Incluso debes de decirle dónde están tus papeles, ya tienes tu cajón, ¿no? Ya tienes todo listo, porque no sabemos en qué momento Sí, nos qué va a momento. tocar. Y sí se tiene que hablar de la muerte porque es algo natural. La gente no le gusta escuchar eso. Yo No además, tienen que hablar. nosotros ahora hasta mis nietos, luego así platicamos, y el otro día me dice mi nieto, que él tiene 12 Ajá. años, y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué viste que había una carroza ahí enfrente de Guadalupano? Y le dije, no la vi, mi amor. Y dice, casi con su carita de preocupación, ¿no? Y le dije, no la vi, y dice, sí, mira, salí, ve. Y salí y le dije, no, mi amor, pero no te preocupes, no creo que sea nada de fuerte ahí. Le dije, la niña está trabajando ahí en el Guadalupano, a lo mejor sus compañeras vinieron a verla o algo. Y salí a ver y le dije, yo creo que pasó eso, mi amor, vienen a verla algo, a lo mejor está malita o algo. Y ella se metió y dice, yo luego pensé algo diferente. O sea, ya lo saben, ¿no? Que eso es algo que va a pasar, palpable, lo veo, Sí. ¿no? No sé cuándo, pero pues sí tenemos que estar alertas, ¿no? Y a lo mejor, si voy a vivir esto, bueno, mínimo consciente de todo lo que voy a pasar y lo que voy a vivir. Ya depende de la persona cómo lo enfrente y cómo lo supere. Pero no te puedes quedar estancada, porque como les comento, les cuesta trabajo trascender la culpa y pasar a la desolación. Tú ya pasando esto, que es la etapa más fuerte, de hecho, la desolación, porque es lo que le da, lo que decía este autor como nombre, ¿no?, a su libro Camino de las Lágrimas, la desolación. Pero si tú no pasas esto, híjole, pues te regresas y así estás. Entonces tienes que vivir la fecundidad y tienes que pasar a la aceptación, que es lo que decimos ya, la resignación, ¿no? Ya. Así es. Pero pues no es como les vuelvo a comentar, no es fácil y pues es algo que nos vamos a enfrentar, ¿vale? Preguntas, comentarios, sugerencias, quejas. Se acepta todo. Sí, Yo volví a finalizar. todo a recordar, pero ya